Bienvenidos a Relatos con Rodri, no olvides suscribirte a nuestro queridísimo canal. Julián vive de vaciar casas ajenas, borrando los rastros de quienes ya no están. Pero en un apartamento olvidado, tras un fondo falso, halla una carta que el tiempo no pudo destruir. Lo que parece un papel viejo es en realidad un grito de redención, el secreto de un padre que prefirió ser odiado antes que ver a su familia caer. Acompaña a Julián en este viaje emocional donde una carta perdida se convierte en la única llave para sanar el pasado. Abrir una casa muerta es como hurgar en una herida que ya no sangra. Para Julián, ese era su oficio, vaciar los restos de vidas ajenas. El apartamento 4B olía a encierro y a jazmines secos. Mientras arrastraba una pesada cómoda de roble, un crujido seco rompió el silencio. Detrás del fondo falso, atrapada entre la madera y la pared, asomaba una esquina de papel amarillento. ¿Otra vez perdiendo el tiempo, Julián?, preguntó Marcos, su socio, desde el pasillo. Tira todo eso, el camión llega en 10 minutos. Es solo un sobre, Marcos. Parece que lleva ahí décadas, respondió Julián, limpiando el polvo con el pulgar. Las casas viejas solo guardan deudas y recibos. Olvídalo. Julián no lo hizo. El sobre no tenía sello postal, solo un nombre escrito con una caligrafía temblorosa y elegante, para Elena, antes de que el silencio gane. Sintió un peso extraño en el pecho, una vibración que no venía del papel, sino de su propia historia. Había algo en esa carta, algo que se sentía como una oportunidad de redención para alguien que, como él, solo sabía de finales. Metió el sobre en su chaqueta justo antes de que Marcos entrara a la habitación. Al salir del edificio, el sol de la tarde golpeó su rostro, pero él solo podía pensar en el frío que emanaba ese papel. ¿Por qué alguien escondería algo tan profundamente? ¿Qué secreto fue tan pesado que prefirieron confiarlo a una pared antes que a una persona? Esa noche, Julián no pudo dormir. La carta descansaba sobre su mesa de noche, como un pequeño monumento al pasado. No era un hombre curioso, pero su propia vida estaba marcada por las palabras que nunca dijo a su padre antes de que éste muriera. Finalmente, con las manos temblorosas, rompió el sello. Solo voy a ver si hay una dirección, se mintió a sí mismo. La carta no era una factura, ni un testamento legal. Era una confesión. El remitente era un tal Hugo, el antiguo dueño del apartamento, un hombre que el barrio recordaba como un viejo huraño y solitario. Elena, si lees esto, sabrás que el dinero que perdieron no fue un robo. Fui yo quien lo quemó para que nadie supiera la verdad sobre tu hermano. Al día siguiente, Julián buscó a la señora Rosa, la vecina más antigua del edificio. ¿Elena?, preguntó Rosa, mientras le servía un café amargo. Se fue hace 20 años odiando a su padre. Decía que Hugo era un egoísta que dejó que la familia se hundiera en la miseria. ¿Nadie sabe por qué lo hizo?, insistió Julián. Hugo se llevó sus razones a la tumba. O eso creíamos todos. Julián apretó el papel en su bolsillo. La verdad estaba ahí, quemándole el costado. Si Elena seguía viva, su vida entera estaba construida sobre una mentira. ¿Valía la pena remover las cenizas de un odio que ya parecía estar en paz? Julián pasó el resto de la semana rastreando el apellido de Elena. Su trabajo de vaciador de casas le daba acceso a registros que otros ignoraban. Finalmente, encontró una dirección en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Era una tienda de antigüedades. ¿Qué buscas ahí, Julián? Estás descuidando los inventarios, le recriminó Marcos en el depósito. Necesito entregar algo. Es importante. Nada es importante si ya está muerto. Esa es la regla de este negocio. Esta vez no, Marcos. Esta carta, parece que me está buscando a mí también. Al llegar al pueblo, el olor a sal y madera vieja lo recibió. La tienda era pequeña y polvorienta. Detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años, con ojos cargados de una fatiga antigua, reparaba un reloj de pared. Era el vivo retrato del hombre de la foto que Julián había encontrado en el apartamento. ¿Busca algo en especial?, preguntó ella sin levantar la vista. Busco a Elena Varela. Tengo algo que le pertenecía a su padre.
La mujer se tensó de inmediato. El sonido del reloj pareció volverse ensordecedor en el pequeño local. Elena dejó las pinzas sobre el mesón y, por primera vez, miró a Julián con una mezcla de ira y sospecha. Mi padre no dejó nada que no fuera dolor, sentenció ella, así que puede irse por donde vino. Julián no se movió. Sacó el sobre y lo puso sobre el mostrador de vidrio. El contraste entre la blancura del papel y el desorden de la tienda era absoluto. Él no quería que vivieras con ese peso, dijo Julián con voz suave. Se sacrificó en silencio. Usted no sabe nada, replicó Elena, su voz temblando. Mi hermano murió pensando que mi padre nos había robado el futuro. Mi madre murió de pena. ¿Y ahora viene usted con un papel viejo a decirme que era un héroe? Lea la carta, Elena. Solo lea la primera página. Ella tomó el sobre con asco, pero al ver la caligrafía, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Empezó a leer en silencio. Julián observó cómo su rostro pasaba de la defensa al asombro, y luego a un vacío profundo. El giro fue que su hermano no era la víctima, sino el culpable de un fraude que habría enviado a toda la familia a la cárcel. Su padre, Hugo, asumió la culpa y el desprecio de todos para salvar el nombre de su hijo. Él dejó que lo odiáramos, susurró Elena, hundiéndose en una silla. Todo este tiempo, el monstruo que yo maldecía cada noche era el único que nos estaba protegiendo. El silencio es la forma más alta de sacrificio, añadió Julián, recordando su propia distancia con su familia. Sin embargo, Elena levantó la vista y sus ojos mostraron algo más que tristeza. Una revelación que Julián no esperaba. Esta carta no solo revela un secreto, Julián. Menciona un lugar que él nunca vendió. El clima emocional en la tienda cambió por completo. Elena ya no veía a Julián como un intruso, sino como el mensajero de una vida que necesitaba ser reconstruida. Ella buscó en la parte de atrás del sobre y notó algo que Julián había pasado por alto, un pequeño bulto en el doblez interior. «Hay algo más aquí», dijo ella. Con cuidado, extrajo una llave pequeña y oxidada, atada a un hilo rojo. En la carta, la última línea decía, «El perdón no está en las palabras, sino en lo que guardé para tu regreso bajo el suelo del taller». «El taller», dijo Elena. «Está en la parte trasera del apartamento que usted está vaciando. Pero esa zona está clausurada por deudas municipales. Mañana terminamos de entregar el edificio al nuevo dueño», respondió Julián, sintiendo la urgencia. «Si hay algo allí, lo destruirán o quedará sepultado bajo el cemento de la remodelación. Tengo que ir. Tengo que ver qué es lo último que me dejó». Julián sabía que estaba arriesgando su empleo. Si Marcos lo descubría dejando entrar a alguien a una propiedad en proceso de cierre, estaría en la calle. Pero miró la llave y luego a Elena, y vio en ella la posibilidad de cerrar un ciclo que él mismo tenía abierto. «Venga conmigo a la ciudad mañana al amanecer», dijo él. «Entraremos antes de que llegue la cuadrilla». Elena asintió, pero antes de que Julián se marchara, lo tomó del brazo. «¿Por qué hace esto, Julián? ¿Qué gana usted con la historia de un muerto?» Julián bajó la mirada y respondió, «Tal vez solo quiero saber que no todos los silencios terminan en tragedia». El sol aún no salía cuando Julián y Elena cruzaron el umbral del edificio. El silencio del pasillo era denso, interrumpido solo por el eco de sus pasos. Al llegar al taller clausurado, la llave pequeña encajó con un chasquido metálico que sonó como un disparo en la quietud de la mañana. «Mi padre pasaba horas aquí», susurró Elena, mientras la puerta cedía. «Siempre pensé que se escondía de nosotros porque no nos soportaba». Al entrar, no encontraron cajas de dinero ni objetos de valor. El taller estaba lleno de muebles a medio terminar, pequeñas figuras de madera tallada y cientos de bocetos. Julián encendió su linterna. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas y fechas. «Mira esto, Elena», dijo Julián, señalando una pared. «No son planos de muebles. Son registros de pagos». Elena se acercó. Eran recibos de depósitos bancarios hechos a nombre de las víctimas del fraude de su hermano. Su padre no solo había asumido la culpa,
sino que había pasado cada noche de los últimos 20 años trabajando en secreto, usando cada centavo de su humilde oficio para devolver lo que su hijo había robado. Lo hizo todo él solo, sollozó Elena, tocando una de las figuras de madera. Se dejó morir como un ladrón para que nosotros no fuéramos los hijos de uno. Julián sintió un nudo en la garganta. De pronto, escuchó pasos pesados en el pasillo y el sonido de radios de comunicación. La cuadrilla de limpieza y su socio, Marcos, habían llegado antes de lo previsto. ¿Cómo explicar que estaban invadiendo una propiedad clausurada para rescatar el honor de un hombre muerto? Julián, ¿qué demonios haces aquí con la luz apagada? La voz de Marcos retumbó desde la entrada. Julián se interpuso entre Marcos y Elena, tratando de ocultar los registros de la pared. El ambiente se volvió eléctrico. Marcos no venía solo. 2 obreros con mazos lo seguían listos para derribar las paredes divisorias. Esta mujer es la hija del dueño anterior, Marcos. Solo necesita unos minutos, explicó Julián, manteniendo la calma. Me importa un bledo de quien sea hija, escupió Marcos. El contrato de demolición empieza a las 6, y son las 6:05. Si el dueño nos ve aquí con civiles, pierdo la licencia. Saquen a esta mujer ahora. No me voy a ir, dijo Elena, su voz ahora firme, secándose las lágrimas. Mi padre trabajó aquí cada noche para limpiar un hombre que ustedes no tienen derecho a pisotear. Marcos soltó una carcajada amarga y señaló a los obreros. Muchachos, empiecen por esa pared de madera. Hay que despejar el fondo. Los obreros levantaron los mazos. Julián sabía que si golpeaban esa pared, los registros de los pagos y las últimas tallas de Hugo se convertirían en astillas en segundos. Se colocó frente a ellos, desafiando a su socio y poniendo en juego su único sustento. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por una historia que no le pertenecía? Si das un paso más, Marcos, llamo a la policía y les digo que estás operando sin los permisos de seguridad de la zona clausurada, amenazó Julián. El farol de su linterna temblaba, pero su mirada no. Marcos se detuvo en seco. Los obreros bajaron los mazos, confundidos. ¿Te volviste loco por un papel viejo?, preguntó Marcos, acercándose a Julián. Vas a perder tu empleo, tu reputación, todo por una carta que nadie leyó hasta ayer. A nadie le importa, Julián. El viejo está muerto. A ella le importa, respondió Julián, señalando a Elena. Y a mí también. Pasé años vaciando casas y tratando a las personas como si fueran solo muebles viejos. Pero esta carta es lo único real que he tocado en años. Elena aprovechó el momento para arrancar los recibos de la pared y meterlos en su bolso junto a la última figura de madera, una pequeña ave con las alas abiertas. En ese instante, un ruido provino del techo. Una grieta comenzó a abrirse debido a las vibraciones de la construcción en el piso superior. ¡Fuera!, gritó Julián, empujando a Elena hacia la salida. Un trozo de yeso cayó justo donde ella estaba parada. El edificio, viejo y cansado, parecía querer reclamar sus secretos por la fuerza. ¿Lograrían salir antes de que la historia de Hugo quedara sepultada para siempre? El polvo inundó el taller. Julián y Elena corrieron hacia la puerta principal, pero un estante cargado de herramientas pesadas se desplomó, bloqueando parcialmente el paso. Julián sintió un dolor agudo en la pierna cuando una viga de madera lo golpeó al caer. «Julián», gritó Elena, regresando por él. «Sigue, sal de aquí», le ordenó él, pero ella no lo escuchó. Con una fuerza que no sabía que tenía, Elena ayudó a Julián a levantarse. Juntos, tosieron y se abrieron paso entre la nube blanca de cal y olvido. Salieron a la calle justo cuando un estruendo mayor sacudió el asfalto. Parte del techo del taller se había desplomado. Marcos y los obreros estaban afuera, mirando el desastre con rostros pálidos. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente. Julián, apoyado en el hombro de Elena, sacó la carta del bolsillo. Estaba arrugada y manchada, pero intacta. «Lo lograste», susurró Elena, mirando los restos del edificio. «¿Tienes la prueba?» «No, Elena», dijo él, entregándole el sobre. «Tú la tienes. Yo solo fui el cartero».
En ese momento, Elena abrió la carta por completo y notó que al reverso de la última página había una dirección actual y un número de teléfono. Era el contacto de su hermano, el que todos creían desaparecido o muerto. ¿Estaba Elena preparada para enfrentar al hombre por el cual su padre lo había dado todo? Semanas después, Julián ya no trabajaba vaciando casas. El incidente le había costado el empleo, pero le había devuelto algo más valioso, un propósito. Ahora se dedicaba a la restauración de muebles antiguos en un pequeño local propio. Un mediodía, la puerta se abrió. Era Elena. No vestía de negro, y su mirada tenía una luz que Julián no había visto antes. Se acercó al mostrador y puso sobre él la pequeña ave de madera que rescataron del taller, ahora barnizada y brillante. Hablé con él, dijo ella sin rodeos. Mi hermano vive en el sur. Ha pasado años intentando ahorrar para devolver el dinero, sin saber que mi padre ya lo había hecho. Lloramos durante horas por teléfono. ¿Y ahora?, preguntó Julián con una sonrisa. Ahora vamos a repartir lo que quedó del taller entre las personas a las que mi padre quería proteger. Ya no hay secretos, Julián. La carta finalmente llegó a su destino. Se quedaron un momento en un silencio que ya no pesaba. Julián tomó la carta, que ahora descansaba sobre su mesa de trabajo, no como un objeto de valor, sino como un recordatorio. Las historias no terminan cuando alguien muere, sino cuando se dejan de contar. Aquel papel amarillento había curado una herida que el tiempo solo había infectado. Julián comprendió que su oficio no era vaciar casas, sino rescatar la verdad que nos hace libres. Este ha sido el fin de la historia. Si te ha gustado, deja un me gusta y suscríbete para más historias. Hasta la vista.